maestro de educación estaba interesado en ofrecer una lección de vida a sus alumnos. Un día determinado les dio la oportunidad de escoger entre 3 exámenes. Uno de ellos tenía 50 preguntas, otro 40 preguntas y el tercer examen tenía 30 preguntas. Y les dejó a ellos escoger cuál de estos exámenes iban a tomar. A los que escogieron el examen de 30 preguntas les puso una C, una nota no muy buena, no mala, pero una C, sin importar que hubieran contestado todas las preguntas bien. A los que escogieron el examen de 40 preguntas les puso una B, es un promedio regular, entre regular y bueno, aún y cuando quizás habían contestado mucho más de la mitad las preguntas de manera correcta y algunas de ellas, muchas de ellas incorrectas. A los alumnos que escogieron el examen que tenía 50 preguntas, les puso una A, excelencia. Aunque se hubieran equivocado en casi todas las preguntas. Cuando los estudiantes vieron los resultados de cada uno, comenzaron a protestar. No entendían lo que estaba pasando. El maestro respondió a las preguntas de ellos y les dijo: alumnos muy queridos, muy amados, yo no estaba examinando sus conocimientos, pero sí estaba examinando su determinación a apuntar a lo alto, a una meta que valga la pena. Nosotros, hermanos queridos, necesitamos apuntar a lo alto, soñar los sueños de Dios, no conformarnos con objetivos pequeños. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de florecer en todo lugar y en toda circunstancia. Así que no nos quedemos con lo menos, sino que tratemos de no limitarnos y tratemos de no olvidar que debemos de poner nuestro mayor esfuerzo para alcanzar nuestros mayores logros. Nosotros en Dios podemos alcanzar muchas cosas. Sí, pero necesitamos ser determinados para eso. Necesitamos no darnos por vencido a pesar de circunstancias, situaciones que vengan a querer estorbarnos en la meta que nosotros queremos alcanzar. Dios quiere ayudarnos y nosotros debemos de buscar grandes cosas en Él. Al decir eso, quiero proponer a ustedes el pasaje en la epístola de Pablo a los Filipenses en el capítulo 3. Así que les doy la oportunidad para que tomen su Biblia y juntos podamos estudiar. Queridos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Feliz comienzo de año. Espero que ustedes estén bien y sus familias también. Estamos listos para seguir adelante en nuestra carrera. Mi oración es que si alguno de ustedes ha estado pasando dificultades, enfermedades, es pedir al Señor, es decirle al Señor que le sane, que le restaure y que su bendición no deje de estar en usted y en los suyos. Cada año que comienza, usted sabe bien, muchas personas hablan de resoluciones, de metas. Unos cambian de proyectos a proyectos, algo no funcionó, vamos a seguir otro. Bueno, como que no hay mucha consistencia a veces en algunos proyectos que proponemos. Algunas cosas salen bien, algunas cosas quizás no salen tan bien, y el problema es que a veces no salen bien porque solo fue una intención,
no había una determinación de querer alcanzar algo. Para alcanzar una meta necesitamos hacer un recorrido. Sabemos que todo camino que se emprende va a proponer obstáculos. Pero si no tenemos una meta, no podemos tener un lugar a donde llegar. Nadie puede llegar a un lugar sin establecer a dónde quiere llegar. Y quiero proponerles la mejor meta. Dentro de todas las que puedan haber, proponer la mejor. Y preguntar, ¿a dónde quieres llegar tú? ¿Cuál es tu meta? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres alcanzar? De hecho, cada día tiene sus propios desafíos. Desde que uno se levanta de su cama, ya hay desafíos. Cuando uno sale de su casa, ya hay desafíos. El día de trabajo representa para uno muchos desafíos, muchas cosas que nos ayudan o que nos dirigen, que nos permiten alcanzar metas. Los estudiantes, cada vez que van al colegio, a la escuela, todo eso significa desafíos para ellos. Y hay muchas cosas que uno puede proponerse por metas, pero yo quiero dirigirlos a ustedes a la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 3. Tú y yo debemos de tener metas hacia las cuales debemos dirigirnos. Y no olvidemos la más importante. La carta a Filipenses es una carta escrita por Pablo desde una cárcel romana. De hecho, esta iglesia en Filipos fue un alcance que Dios le permitió ver a Pablo y establecer una obra ahí en esa ciudad. Pablo escribe esta carta en la cárcel, como dije anteriormente, pero en toda la carta usted ve que la condición de Pablo no está sujeta al momento de cárcel que vive, no. Si usted lee la carta, toda va a encontrar como en 16 veces Pablo hablando de la palabra gozo, regocijo. Creo que Pablo es uno que tiene su mirada puesta en la meta y no en el momento de cárcel que vive. O sea, la cárcel no está impidiendo a Pablo querer alcanzar la meta que él ya tiene delante de él. Obviamente, tengo que decir eso, no son las circunstancias las que determinan la felicidad de Pablo. Pablo dice muchas veces en esa carta, regocíjense, gozaos, regocijaos. Y está en una cárcel, pero las circunstancias no le impiden a él ser un hombre feliz, determinado. Lo que hace de Pablo un hombre completamente seguro es Jesús habitando en su corazón, tenerle a él, vivir una vida de verdadera relación íntima con Jesús. Y entonces, en esa condición, proseguir hacia la meta que él había determinado en Cristo. Así que quiero que nos aventuremos nosotros a pensar en esta meta y tal vez podamos hacerla también la nuestra, por encima de muchas metas que podamos tener, valorar la más importante. Y quiero leer entonces Filipenses capítulo 3 y vamos a leer en dos porciones del versículo 1 al versículo 14. En estos primeros pasajes vamos a ver un énfasis en la vida de Pablo y en la actitud de Pablo en todas las circunstancias que está viviendo. Recuerden el contexto en el cual escribe Pablo esta carta, es en una cárcel dirigida a una iglesia en Macedonia que él había establecido. Él habla mucho de gozarse. Él habla mucho de guardarse de los malos.
Él habla mucho de cuidarse de los mutiladores del cuerpo. Él habla bastante de servir a Cristo. Él habla mucho de amar y vivir para el propósito de Dios. Entonces leamos Filipenses capítulo 3. Nos vamos a detener en esta carta. Yo le recomiendo que usted dé lectura a toda esta carta. Es muy hermosa. Y piense que el contexto en el que está Pablo escribiendo es en una cárcel, pero él está gozoso, siguiendo la meta que él había establecido en su corazón. Y leo y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pablo ya está hablando de varias cosas que están pasando, que ellos deben de vivir como Cristo, el ejemplo de Cristo, vivirlo, que deben de ser como luz en medio de las tinieblas. En una cárcel está recomendando todo eso. Y comienza este pasaje, capítulo 3, por lo demás, entre muchas cosas que todavía tengo que decir, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué palabras más hermosas las que encontramos ahí. Hablamos de un hombre que está preso, pero su meta intocable. Su meta, la meta de conocer a Cristo, de crecer en Cristo, de vivir para Cristo, inalterable. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que debemos de buscar nosotros?
Para mí el ejemplo de Pablo es el ejemplo que yo quiero vivir. Por eso es hermoso detenernos en esta lectura. Él habla de guardarse de los malos, porque había mucha gente mala. Y de hecho, Pablo, si querían tener un palmarés de quién era Pablo, Pablo como fariseo era de lo mejor. Cumplidor de la ley, excelente, irreprensible. Pero cuando conoce a Cristo, él mismo dice, todas las cosas que para mí eran como una ganancia, como un profit, como algo que me daba algo a mí, lo he estimado como pérdida por lo más importante, por amor de Cristo. Queridos, si hay algo importante es eso, el amor de Cristo para nosotros. Y todas las cosas las ha estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Obviamente, Pablo había encontrado lo que era la meta más importante para su vida. ¿Y cuánto tenemos que aprender de este hombre? Hermoso lo que yo encuentro en todo esto. Claro, quisiera detenerme en todos los detalles que hay ahí, pero Pablo viene de una de las tribus más reconocidas del pueblo de Dios, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo, muy celoso de lo que él creía. Pero se había encontrado con Cristo y algo había cambiado en el corazón de él. Algo era diferente y cualquier cosa que él pensó buena que tenía, ahora lo estimaba como basura comparado con el tener a Cristo como lo más grande, lo más importante. Y seguir creciendo en él, buscando la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y él dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Acaso no debe de ser esa nuestra meta para toda la vida? Yo no estoy hablando de resoluciones cuando cambia un año, sino determinaciones toda la vida. Una meta, un blanco, que nada nos impida que el tratar de seguir hasta alcanzarlo. La meta más importante, Cristo. Y ahí está él hablando de las credenciales que en la carne lo pueden identificar a él como un gran hombre, y él diciendo, no, estas credenciales realmente no son nada comparados a lo que tengo en Cristo. Ya no pensando en la propia justicia por la ley, sino que la justicia por la fe de Cristo. Y él hablaba a fin de conocerle. La meta de Pablo era conocer a Jesús y el poder de su resurrección. Y no solamente eso, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si acaso en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, que sea como Dios determine que eso sea. Claro, el hombre que está hablando es un hombre que vivió bajo la ley intachable, pero encontró a Cristo y encontró lo mejor. No es el ejercicio de varias cosas, sino una relación profunda, íntima con Dios. ¿Qué mejor meta que esa? Con toda la historia de Pablo, la referencia de él, cuántas iglesias estableció, por cuántos lugares él estuvo compartiendo el evangelio de Cristo, cualquiera puede decir, bueno, este Pablo va a hablar de sí mismo con grandezas, como que él es una gran cosa, pero no es la actitud de Pablo. En el versículo 12, y quiero detenerme un poco ahí. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo.
Quizás todos miren en mí, me imagino el pensamiento de Pablo, que yo soy un hombre que he logrado grandes cosas en el Señor, que he establecido muchas obras. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Me detengo en no que lo haya alcanzado ya. Pablo es un hombre maduro. Es un hombre con una pureza espiritual intachable. Cualquiera puede pensar que Pablo ya había conquistado todas las dificultades espirituales y pudiera verse él mismo tan cerca de la perfección. Pero Pablo él mismo asegura que no era así. Pablo no estaba pensando en la perfección de Pablo, de él mismo. Cuando uno lee que dice Pablo mismo, no que lo he alcanzado ya, es un reconocimiento claro y obvio de que él sabe que la meta todavía está por delante y que Dios no ha terminado con él lo que Dios comenzó un día cuando iba camino a Damasco. La carrera a la semejanza de Cristo comienza con un sentido de sencillez, de reconocimiento, de honestidad con uno mismo, sabiéndose insatisfecho con mi situación actual, sabiendo que todavía hay mucho más que necesitamos para parecernos más a Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Puede ser que ustedes conozcan de mí, que se han abierto iglesias, que he predicado y estoy escribiendo estas cartas. Ustedes gócense, ya han oído mi testimonio, pero Pablo, el hombre, ese hombre tan ungido, tan especial, dice, no que lo haya alcanzado ya. Qué hermoso. Ni que ya sea perfecto. Me parece encontrar un hombre honesto que está diciendo, mi meta todavía es parecerme a Jesús y todavía no he terminado mi carrera. Todavía no he alcanzado todo. Y digo porque es muy triste y es muy común hoy encontrar quizás muchos líderes cristianos que cultivan una actitud de que ya alcanzaron todo, que ya se realizaron. Y quizás sin decir palabras, uno puede poner delante la imagen del triunfo constante, el éxito nuestro, dando la idea de que ya alcanzamos todo y de que ya se es perfecto. Pablo no hace eso. Este pasaje, este versículo 12 me da a mí, me muestra el corazón de un hombre humilde que tiene una meta. Y la meta es conocer a Jesús, parecerse a Jesús, alcanzar los propósitos de Dios para su vida, terminar su carrera. Y él dice, no que lo haya ya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es la primera actitud para no perder la meta. La honestidad de que necesitamos todavía caminar mucho. Piénselo, para parecernos a Jesús. Por muchos años de experiencia que tengamos, por muchas cosas extraordinarias que Dios nos haya permitido ver o hacer. El parecernos a Cristo es nuestra meta. El estar con Cristo, nuestra meta. Comenzando un nuevo año, ¿cuál debe de ser la meta de los creyentes? Aparte de las cosas que ya se sabe que son de la vida diaria, pero la más importante para el creyente. Sino lo mismo que Pablo decía, conocer a Cristo, el poder de la resurrección
participar de sus padecimientos, tener una relación profunda con Él, alcanzar sus propósitos. Pablo pudo haber dicho, yo ya estuvo, ya se acabó. Ustedes me conocen, mi testimonio, tantas cosas buenas que he hecho. No, Pablo no tiene la actitud que tristemente tienen muchos líderes cristianos hoy, que ya piensan que ya no hay nada más que alcanzar. ¿Cuánto nos parecemos a Jesús? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro deseo de hacer el parecernos a Jesús? Nuestra meta, nuestra prioridad. A mí lo que este pasaje me muestra es el corazón de Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Esto hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, qué hice, qué no hice, cosas buenas, cosas malas, porque Pablo no negaba que él fue perseguidor de la iglesia también, pero no permitía que nada estuviera estorbando para que él siga adelante, persiguiendo su meta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, que es lo que Dios tiene para mí, que es lo que Dios ha determinado para mí, que es lo que Dios quiere para mí. Prosigo a la meta, dice el versículo 14. Hablamos de un hombre que dice, yo no lo he alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, a ver si logro agarrar, tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Qué importante es esto. Y él dice, no me detienen las cosas que pasaron. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En estos tres pasajes hay tanto, obviamente toda la carta tiene tanta lección, tanta enseñanza que podemos disfrutar, que debe permitirnos a nosotros un entendimiento claro del corazón de este hombre, que tiene una meta determinada. Y aquí está diciendo, aún con todos los éxitos, no lo he alcanzado, sino que prosigo. Significaba que Pablo había puesto su mano en el arado y estaba determinado a no mirar atrás. Queridos, nosotros hemos puesto la mano en el arado. Miremos adelante. Miremos al propósito de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y esto me recuerda a algunas personas que querían seguir a Jesús. Pero el problema de estas personas es que no podían definir claramente que esa debería de ser su meta. Leo el pasaje de Lucas, capítulo 9, por favor, acompáñenme en esta lectura. Lucas, capítulo 9, versículo 57 al versículo 62. El título de este párrafo en la Biblia dice: los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. Esas palabras suenan como muy conocidas. Yo te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto
para el reino de Dios. Leo este pasaje porque pienso en Pablo cuando le está escribiendo esta carta. Prosigo la meta. No quiero quedarme con lo que está atrás. Prosigo hacia el blanco. Prosigo hacia el propósito. No lo he alcanzado ya. Queridos, ¿lo hemos alcanzado nosotros? Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra meta? Sino sinceramente determinar que lo más grande y lo más importante es Él, es Jesús, es su propósito, es lo que Él quiere para nosotros. La meta de Pablo era semejanza a Cristo. Yo sé que tenemos nosotros el concepto de Cristo como lo mejor, como lo más grande. Hagamos que nuestra meta sea parecernos a Él. Eso es lo más importante. Eso es lo que Pablo está queriendo enseñar a la gente a quien le está escribiendo esta carta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mucho se puede decir de eso. Si el premio es el llamado de Dios, el premio es el llamamiento en sí mismo que Él nos tomó para ser suyos, y no tanto los beneficios que podemos encontrar, o no sé, o hacer un montón de cosas. El premio es el ser capaz de tener la oportunidad, el privilegio de correr en la carrera, de trabajar con Dios como un compañero para hacer su obra, ponerlos con Él, a hacer la obra que Él ha determinado para nosotros. Y finalmente, obviamente, estar con Él por una eternidad. Es un llamado, pero altísimo, que viene de lo más alto, que viene del mismo corazón de Dios. Y ese llamado está muy por encima de los ideales de los hombres, de lo que los hombres planean, de lo que los hombres buscan. Es un llamamiento de Dios para que nosotros tengamos como sus hijos el privilegio de participar con Él en su proyecto, en quién es Él, en parecernos a Él, en caminar con Él. ¿Cuánto debemos de detenernos en este momento y comenzar a reevaluar nuestra vida y pensar realmente como creyentes cuáles son nuestras metas? Pablo estaba determinado a alcanzar todo lo que tuviera que alcanzar, hacer todo lo que tuviera que hacer, pero no perder de vista su meta. Y creo que la meta de Pablo está perfectamente definida. Él ha recibido el perdón, la salvación, pero está viviendo como quien compite para obtener ese premio. Cristo, para él era lo más importante. Y entonces su carrera era ganar a Cristo. La Escritura nos habla tanto de esta verdad en el corazón de Pablo que a mí debe de inspirarme a perseguir la misma cosa. El versículo 15 en adelante dice: así que todos, o sea, la meta de Pablo era Cristo.
Prosigo a la meta, decía él, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Versículo 15. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, a mí me emociona, me impresiona el corazón de este hombre. Él está diciendo de perseguir algo porque él no lo ha alcanzado. Asir, agarrar algo por lo cual antes ya fue asido, agarrado por Dios. O sea que Pablo está determinado a perseguir lo que Dios quería para su vida. ¿Qué quieres tú? ¿Habrá algo mejor que lo que Dios anhela y desea para nosotros? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra meta? Sino perseguir lo que Cristo quiere. Pablo invertía su vida, su esfuerzo, todo lo que podía en hacer la voluntad de Dios, no la propia suya. Pablo estaba determinado de apoderarse de Dios, de sus propósitos, y permitir a Dios que Dios se apoderara totalmente de su vida. Y eso pasó cuando Pablo iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia. Y el Señor le apareció en el camino preguntando: ¿por qué me persigues, Pablo? Y Pablo se encontró con el Señor. Se asió del Señor, hizo del Señor su meta, su vida, su todo. Y permitió que el Señor fuera el dueño total de él. Para mí, cuando pienso en estos pasajes, pienso que la idea de Pablo es que Cristo lo había alcanzado a él primero. Y eso le hacía deudor, porque Jesús le salvó, le perdonó, le transformó y le dio propósitos. Nosotros podemos leer la vida de Pablo y vamos a ver la vida de un hombre tan especial. Cómo vivió para agradar el propósito de Dios. Jesús le hizo un hombre nuevo. Jesús comenzó a hacer una obra en su corazón y conformarlo a la imagen de Cristo. Y todavía Pablo dice: todavía no lo he alcanzado, yo sigo el blanco, prosigo, quiero seguir creciendo en esto. Jesús usó a Pablo para que Pablo fuera un testigo como muy pocos. Un gran hombre de Dios. Jesús usó a Pablo para que mucha gente fuera convertida a Cristo y se salvara. Pablo tuvo que vivir muchas cosas difíciles, pero él estaba solamente pensando en la meta, en vivir para agradar a Dios, para conocerle a Él. Entonces, en los últimos pasajes de esta carta, de capítulo 3, versículo 15 al versículo 21, lo leemos, dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Claro, usted va a decir: no, pero yo no soy perfecto. Está hablando todos los que somos maduros. Nosotros necesitamos darnos cuenta que hay una necesidad de madurez. Significa llegar a un estado en el que es notorio el proceso de madurez en nuestra vida. Nosotros no podemos decir que conocemos a Cristo y nos quedamos toda la vida niños sin crecer. Si hay un niño que nace en algún momento y su crecimiento no se da, entonces eso significa que hay algo irregular, algo malo, y sería algo muy trágico. Porque es natural que el niño va creciendo, luego comienza a caminar y a correr. Eso significa que el niño va madurando, se va desarrollando en la vida. La idea de Pablo, cuando habla de la palabra que seamos perfectos, que los que somos perfectos sintamos la misma cosa, de todo lo que él está hablando, nos está hablando a nosotros de crecer, de estar
completos en Cristo, que podamos seguir avanzando, que podamos seguir una relación con Dios, que podamos ir desarrollándonos en Cristo. Porque digo con mucha tristeza, muchos creyentes hace mucho tiempo quizás hicieron una decisión por Cristo, pero no terminan de madurar ni de crecer. No sé si es que muchos no han identificado correctamente bien su meta. Nuestra meta es Cristo, parecernos a Él, vivir para Él. Yo veo a Pablo como en la pista de carreras, como queriendo seguir adelante, no como dando por hecho de que ya él alcanzó todo. No, sino continuar, no importa lo que pase, no importa lo que encuentre. ¿Para qué vivimos nosotros? Yo voy a terminar la lectura. Así que todos, repito el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, y esto no lo dice Pablo con orgullo, sino con sencillez, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué dice eso? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Solo para asistir a la iglesia? ¿Para hacer algunas cosas? ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro propósito en Cristo? Temo, y lo digo con mucho en mi corazón y con mucho dolor, temo que muchos aún no están claros y definidos de cuáles son sus metas. ¿Cuán seria es nuestra meta si la tenemos de madurar a la estatura de Cristo? Piénselo. ¿Es tu meta conocerle a Él? Madurar, crecer a la estatura de Cristo. Obviamente en el camino hay un montón de cosas que nos quieren estorbar. No perdamos el objetivo. Sigamos adelante a la meta. La meta es Cristo. Su propósito, sus planes. El que nos salvó. El que nos restauró. El que nos llama a estar con Él. El que nos llama a servirle. El que nos llama a anhelar una eternidad con Él. Sí, muchas cosas hacen a la gente perder sus objetivos. Primero, porque no tienen metas claras. Y hay mucha inestabilidad en muchas personas. Estamos comenzando un año. Afirma tus metas. Y la más importante, tenerle a Él, crecer en Él. Todas estas cosas a mí me impresionan, me tocan, me llenan, me desafían. Sé que se trata no de un esfuerzo a solas, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que en nuestra debilidad Él nos pueda conducir. Mi meta debe ser clara. No lo he alcanzado. Tu meta debe de ser clara. No lo hemos alcanzado. Pero proseguimos. Seguimos corriendo a la meta. ¿Cuál? Cristo. Su vida, su propósito, su plan para nosotros, nuestra eternidad con Él.
¿Habrá una meta mejor que esa? No. Terminaré diciendo esto: quien nos anima a seguir esta meta es Pablo, quien está preso en una cárcel. Y aquí habla de que él llora, dice el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Fíjense que Pablo no está llorando porque está en la cárcel. Lo que le quema su corazón, lo que le hace llorar, es ver muchos enemigos de la cruz de Cristo, porque para él Cristo es lo más importante. Quien nos anima a seguir la meta es Pablo, que está preso. Uno que pudo haber dejado de perseguir las metas por todo lo que le pasó. A Pablo le pasó de todo, pero su meta estaba clara: a fin de conocerle, a fin de asir, tomar aquello por lo cual fui asido, por lo cual fui tomado. No he terminado, necesito seguir adelante, necesito seguir creciendo, necesito seguir conociéndole más. Y repito, quien dice eso es alguien que pudo haber tenido una excusa para haber dejado todo por todo lo que le pasó ahí a él. Quiero que lean conmigo segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y voy a leer algunos versículos 16 al 33. Sufrimientos de Pablo como apóstol. Otra vez digo, los sufrimientos de Pablo fueron tantos y tan variados, pero su meta, nadie la estorbó. Él estaba determinado a alcanzar su meta y lo logró. Él sabía que el premio de la corona era para él. Y dice este pasaje, otra vez digo, Pablo hablando de los sufrimientos como apóstol, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco,
El gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Quién vivió todo eso? Dice, no que lo haya alcanzado ya. Mi propósito es conocer a Cristo, el poder de su resurrección, su propósito, sus planes, estar con Él en la eternidad. No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. No pretendo haberlo alcanzado. Me olvido de todo lo de atrás y me extiendo a la meta. Pablo tenía la meta muy clara. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes? Que no han definido su meta. La meta no solamente es asistir a un lugar. La meta debe ser conocer a Cristo, vivir para Él y vivir para su propósito. ¿Cuál debe ser nuestra meta entonces? Cristo. Poner en orden lo que es primero, y lo que es primero es Cristo. Queridos, no desmayemos de proseguir queriendo alcanzar la razón por la que hemos sido alcanzados nosotros. No desmayemos, no paremos, enfoquémonos que nuestra meta es Cristo. Hoy, mañana y por siempre, independientemente de qué cosas haya alrededor nuestro. Cristo, nuestra meta. Queridos, muchas bendiciones para ustedes. Se les ama muchísimo. Y mi oración es que juntos podamos identificar lo que queremos alcanzar. Y que no cesemos, no importa lo que venga, no cesemos de perseguirlo. Tenemos ese ejemplo en este hombre. Tomemos este ejemplo y hagamos de este ejemplo también algo que nos inspira a determinar nuestra meta, Cristo, y no dejar de perseguirla. Querer crecer y parecernos cada vez más y más a Él. Ese es mi deseo para todos y es lo que quiero para mi vida. Mi cariño para todos. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.